Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien le habla y le saluda es el profesor Carlos Cernaque, que vamos a tocar un tema de historia del Perú. No, ¿y en qué nos habíamos quedado anteriormente? Nos habíamos quedado más que nada en la decadencia del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces estamos considerando el concepto de que los españoles estaban anexando el imperio del Tahuantinsuyo al gobierno español, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, ¿no? Que si es que ustedes miran a sus alrededores, ¿no? Nosotros fuimos colonizados por los españoles, sin embargo tenemos por así decirlo, una gran extensión de mestizaje, ¿no? Tanto en Sudamérica como en otros espacios. Disculpa, tanto en Perú como en Bolivia, en, en Venezuela, en Chile, en Colombia, tenemos diferentes espacios de Sudamérica donde somos mestizos, ¿no? Somos un cruce, no me gustaría usar la palabra razas, pero sería lo más adecuado, ¿no? No, bueno, somos un cruce de razas, lo cual no sucedía en las colonias inglesas, ¿no? Los ingleses lo que hacían era exterminar a toda persona que se encontraba dentro del espacio, o los exterminaban o los botaban y todo ello, ¿no? Lo que hicieron, por así decirlo, los españoles fue quedarse con los indígenas y usarlos para sus propios beneficios, ¿no? Por ejemplo, acá habían bastantes minas, ¿no? Y desarrollaron un tipo de trabajo, ¿no? Al cual se le llamó las mitas, ¿no? No digo que eso sea bueno o sea malo, solamente digo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que en España existía una monarquía, ¿no? Una monarquía es un sistema de reinado en la cual una sola persona puede hacer y deshacer, por así decirlo, ¿no? Pero el rey estaba en España, no podía venir al espacio de sus colonias, ¿no? Entonces se formuló un nuevo reinado dentro de las colonias peruanas, ¿no? La colonia que se anexó, ¿no? Y a eso se le llamó virreinado. Entonces, todo empezó con el ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo acá con los indígenas? ¿Se los asesinó? No tenían esa idea de asesinarlos, ¿no? Tenían la idea más que nada dejarle sus tierras, trabajar en sus tierras, pero ellos tenían que pagar unos impuestos, ¿no? Por ese tipo de actividad. Empezó todo con el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Quien puso las bases del sistema colonial, ¿no? Entonces él puso un sistema, ¿no? En ese sistema se le llamó las audiencias, ¿no? Que ya hablaremos un poco más allá de ello. Entonces, ¿quién era el virrey Toledo, ¿no? En Francisco Álvarez de Toledo, disculpa, quien nació en el año 1515 y falleció en 1582, ¿no? También conocido como el Solón Virreinal. Fue un aristócrata y militar de la corona de Castilla, ¿no? Fue el quinto virrey del Perú, ocupó dicho cargo desde el 30 de noviembre de 1569, ¿no? Hasta el 1 de mayo de 1581, ¿no? Un total de 11 años y 5 meses. Si bien para la mayoría de los historiadores fue el más importante de los virreyes del Perú y ha sido elogiado como el supremo organizador del inmenso virreinato, ¿no? Por darle una adecuada estructura legal, afianzando importantes instituciones, ¿no? En torno a las cuales giró la administración del país durante aproximadamente 200 años, ¿no? Pero también para otros historiadores fue un gran tirano, ¿no? Por haberlos explotados de forma exagerada a los indígenas, ¿no? En el conservar un tipo de trabajo al cual se llamó mita, como estaban mencionando, ¿no? Pero quien tenía en realidad el sistema de trabajo lo tenían los mismos indígenas, ¿no? Los indígenas incaicos. Entonces, pero él lo tergiversó totalmente, ¿no? Que en su sentido original, ¿no? Y también fue el que ejecutó el último
Inca de Vilcabamba, ¿no? Quien fue Tupac Amaru primero. Ahora, como estaba mencionando, ¿no? Habían diferentes tipos de condiciones que se le dio al ordenamiento del virreinato, ¿no? Se distribuyó en reducciones, ¿no? En las cuales se establecían diferentes pueblos de 500 familias, ¿no? ¿Qué finalidad tenían? La finalidad era la de evangelizarlos, cobrar tributo y el reclutamiento de la mano obrera. Hay que tener en consideración que cada indígena tenía la obligación de estar 10 años en el trabajo de la mitad, ¿no? Y se le obligó a pagar un tributo indígena, ¿no? De su trabajo tenían que pagar un cierto porcentaje, ¿no? A ver, dividamos el porcentaje. Eh, el 20,3% era para los curas, el 13,1% era para los corregidores, el 3,9% era para los curacas. Los curacas eran los que organizaban, por así decirlo, el ayllu, ¿no? Que en esta condición se llamaba reducción, ¿no? El 0,2% era para la construcción de hospitales, el 0,4% era para la construcción de iglesias y el 62,1% era para los encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Los encomenderos eran las personas que se encargaban de mandar el dinero hacia el reino de España, ¿no? ¿Por qué España necesitaba tanto dinero? Puesto que en ese momento se estaban originando ciertas guerras, ¿no? Guerras que se realizaban en el nombre de Dios, ¿no? Pero bueno, se usó de Dios de excusa para poder formular ciertas actividades bélicas contra la religión musulmana, ¿no? Entonces hay que tener en consideración de que también tenían ciertas condiciones, ¿no? Que era la de sofocar levantamientos de los españoles, ¿no? Pero los españoles nacidos acá en Perú, quienes no tenían tanto derecho como los españoles quienes eran originarios de España. Ahora, en el virrey Toledo desarrolló diferentes actividades, ¿no? Era la primera autoridad como representante del rey de España. Tenía funciones políticas porque era el jefe de gobierno colonial, ¿no? Judiciales, era presidente de la Real Audiencia, militares y navales del virreinato, ¿no? Tenía también funciones económicas porque recaudaba los impuestos y ejercía otras atribuciones. Eh, Ahora, desarrolló un concepto eh, por así decirlo, judicial, ¿no? El cual desarrolló un tribunal judicial, ¿no? Que era la Real Audiencia, ¿no? Era el organismo que administraba la justicia en toda la colonia. Estaba integrado por un presidente, oidores, jueces nombrados por el rey, así como un fiscal que defendía los intereses de la corona, ¿no? ¿Qué era un oidor? Un oidor era como un juez, ¿no? Miembros que eran miembros de la Real Audiencia, ¿no? Eran tribunales colegiados originados de Castilla que se convirtieron en los máximos órganos de justicia dentro del Imperio Español. Su nombre proviene de su obligación específica, ¿no? Que era la de escuchar u oír, ¿no? A las partes en un proceso judicial, particularmente durante la fase de los alegatos. No, ahora, como seguía mencionando, el- la condición, ¿no? Que la consolidación del orden colonial, ¿no? Los organismos. Teníamos al rey como la suprema autoridad y también conciliaba con el Consejo de Indias, ¿no? Era el organismo encargado del gobierno local. Tenía funciones legislativas, funciones políticas y funciones judiciales, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración de que dentro de una de sus funciones era la de eh, velar por los derechos de los indígenas, ¿no? Pero ¿realmente se ofrecía eso? Bueno, es, digamos, es debatible, ¿no? Porque cuando se mandaba el trabajo de la mitad, prácticamente es trabajar con el mineral directamente. Más allá de que el trabajo sea duro, ¿no? Era trabajar con el mineral. Y
De repente ustedes ya tienen conocimiento de qué es lo que le pasa a las personas que trabajan con el mineral directamente, ¿no? Su vida se la corta mucho. Y en otros casos era muerte ya directa, ¿no? Y también habían eh, organismos locales del virreinato, ¿no? Los organismos locales estaba el virrey, que era la máxima autoridad, tenía unas funciones, ¿no? Las funciones eran desde un concepto militar para poder también menguar las rebeliones que tenían, o digamos las actividades subversivas que tenían los mismos españoles nacidos en la colonia, disculpa, en el virreinato del Perú, ¿no? También tenían funciones judiciales, ¿no? Que era administrar la justicia, ¿no? Habían tres clases de audiencias también: las virreinales, las subordinadas y las pretoriales. Ahora, hay que tener en consideración que también habían corregimientos, ¿no? Quien tenían la función de recaudar todo el tributo indígena, ¿no? Y también habían los cabildos, ¿no? Que eran los municipios con dos alcaldes. Si te has quedado hasta la parte final, te felicito porque te agrada y te gusta la cultura peruana. Muchísimas gracias.